Muy buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por su asistencia a esta reunión académica que contará con importantes figuras que ya nombraré. Se trata de debates en el proceso constituyente, hoy con el tema independencia del Poder Judicial y debido proceso. En esta jornada expondrán José Ignacio Rau, juez del Tribunal Oral de Temuco, miembro de nuestro instituto, la también juez de Letras de Puerto Varas, doña Lorena Lemunao, que también nos hace el honor de pertenecer a nuestro instituto, don Rodrigo Rettig, quien es candidato al Consejo Constitucional, don Sergio Enríquez, juez de Letras de Quintero, miembro del instituto, y finalmente don Héctor Meri, miembro del Comité Técnico de Admisibilidad de esta nueva Constitución. Nos hemos hecho eco de una iniciativa de uno de nuestros integrantes más importantes y queridos, el profesor Hugo Boto Oakley, quien ha sido en realidad el factotum de esta reunión, de esta actividad. Y cómo no tener una acogida respecto a una temática tan importante, porque en los últimos 40 o 50 años probablemente esta sea una de las materias más relevantes para, ojalá, tener certezas jurídicas más o menos permanentes durante las próximas décadas. El debate constitucional está encima de la mesa y, en definitiva, provocó, como todos sabemos, un primer proyecto muy debatido, muy polémico, que fue rechazado por la inmensa mayoría del electorado y que dio origen a un nuevo proceso constituyente que hoy día está en manos de un comité de expertos y próximamente también en un consejo de constituyente. Todo esto también será objeto de estudio por parte del Comité Técnico de Admisibilidad. Uno de los temas más interesantes, más conflictivos, justamente consiste en la independencia del Poder Judicial y esta independencia relacionada con el debido proceso. Para poder tener un orden sistémico y sistemático en esta reunión, hemos propuesto un sistema muy concreto, muy conciso, en que cada uno de los expositores tendrá 10 minutos como máximo para realizar su ponencia. Luego de terminadas las 5 exposiciones tendremos un derecho a réplica por cada uno de los expositores de 5 minutos y luego de aquello se responderán las preguntas que los asistentes quieran realizar. Para los asistentes, recalco que el método para poder hacer las preguntas es en el chat del Zoom, donde estamos conectados. Cada una de estas preguntas será realizada a los expositores por parte de nuestro secretario ejecutivo, don Miguel Ángel Reyes. Al final del cierre de las respuestas que se hagan por los panelistas, estaría a cargo de hacer una breve síntesis de esta jornada. Las preguntas del chat enriquecerán sin ninguna duda las conclusiones que de esta jornada vayan. Una cuestión de orden también. El último expositor de esta jornada será don Rodrigo Rettig, por una razón muy sencilla, que es que ha tenido que correr un poquitito su última exposición, porque tendrá que estar siempre conectado, pero con su cámara apagada durante un breve tiempo. Y tendremos el honor de escuchar en primera oportunidad a quien ya ha sido nuestro miembro distinguido, don José Ignacio Rau. José Ignacio, por favor, el nombre de tu ponencia y tus 10 minutos para poder darnos a conocer tu visión acerca de la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Remberto. Agradezco la oportunidad que se nos da por el instituto y relevando la importancia que tiene justamente participar del debate en esta fase tan interesante del tema constitucional. Lo que yo quiero hablar, lo he titulado Comentarios sobre el control de responsabilidad judicial, tema que me apasiona, y nuevamente, una nueva constitución para Chile, versión 2023. Es un título un poquitito también eh, para pensarlo. Y bueno, entramos en materia. Hace unos años, cuando se comenzó el trabajo en serio con el Ejecutivo para las reformas al sistema de justicia,
Aparecieron voces acreditadas en la doctrina y desde muchos frentes en la que un mayor o menor énfasis se hizo notar la ya insostenible situación en la que se encontraba el país en esa materia. Ello a la luz de los innegables avances que se habían plasmado muchísimo tiempo antes en Europa y no tanto en nuestra región. Creo que uno de los más lapidarios fue el del actual ministro Rodrigo Pica, del Tribunal Constitucional, cuando sostuvo que nuestro sistema constitucional tiene hoy, digo en esa época, ¿no? Desde hacía demasiado tiempo y aún ahora, eso es agregado mío, el peor de los escenarios, lo jurisdiccional mezclado con las atribuciones disciplinarias y directivas, los mismos órganos, lo cual para el juez es un latente fantasma de eventuales consecuencias respecto de su independencia. Con ese mal diagnóstico, completamente vigente, me interesa entonces realizar un par de reflexiones o comentarios en torno al tema escogido para esta breve ponencia. Solo como contexto general, vale la pena tener presente lo que nos recuerda Ferrajoli, que el Estado de Derecho consistía, hasta hace un tiempo, esencialmente en la primacía de la ley y la democracia en la omnipotencia de la mayoría, pero que a su vez el mero Estado de Derecho pasó a transformarse en un Estado constitucional de derecho, dada la primacía de los principios constitucionales que condicionaron la validez de la ley a la garantía de los derechos fundamentales de todos, incluidos los jueces. Y nosotros, los jueces, nos transformamos en garantes de tales derechos. En ese escenario podemos decir que la función jurisdiccional, aquella que detentamos todos los jueces y juezas del Estado, personalmente, y no por pertenecer supuestamente a corporación alguna, como se ha pretendido velada o explícitamente desde hace casi 2 centurias en nuestra vida republicana, al llamarnos eufemísticamente jueces del Poder Judicial, que siempre se intitulan con mayúsculas, es una porción de la potestad estatal que solo tiene sentido democrático en un sistema de gobierno republicano con adecuada separación de funciones, controles y contrapesos. Ahora, lejos estamos de pensar que los jueces, dentro del gran aparato del Estado, no seamos funcionarios públicos, por el hecho de que sí realizamos un cargo público, pero mucho estamos de asumir siquiera remotamente que pueda darse entre los jueces y el Estado para y en el cual nos desempeñamos una relación como la de tipo comisaria, donde sí tiene relevancia la cuestión disciplinaria. Luego, al no formar parte de una entidad orgánica estratificada, no es disciplina, sino otro el fundamento que debe primar para abordar el control de nuestra labor en lo no jurisdiccional, cuya dimensión es igualmente confluyente. En efecto, la potestad disciplinaria tiene sentido al entendérsela como el poder interno de articulación de medios personales, cuya actuación es precisamente la de la organización, siendo así consustancial a la administración, como una garantía del orden interno de esta y del normal desempeño de las funciones encomendadas para la ejecución de políticas públicas en el interés general. Sin embargo, ese rasgo calza casi a la perfección con el diseño estructural que tiene hoy, y desde hace demasiado tiempo ya, la organización judicial chilena, el Poder Judicial. No entraremos en mayores detalles, pero es paradojable el tratamiento en lo judicial que la Constitución, aún vigente, hace al respecto, pues la función es considerada como un poder difuso y simultáneamente el texto le otorga facultades directivas y correccionales a la Corte Suprema, lo que genera condiciones para que se produzca consecuencialmente una concentración del poder jurisdiccional en esa Corte y por delegación legislativa o pretoriana en las Cortes de Apelaciones. Es decir, ese diseño constitucional permite en la práctica el funcionamiento de la organización judicial como una supuesta agencia estatal más, con supuestas jefaturas por sobre los jueces. Ahora bien, para el ejercicio del poder jurisdiccional que detentan los titulares, es imperativo reconocer como en una moneda las dos caras insoslayables. Por una faz, la independencia como su pilar principal, entendida como un derecho de las personas y no como privilegio de los juzgadores, y por la otra, la responsabilidad contrapartida consustancial a esa independencia y su adecuado control como contrapeso. Volviendo a estas ideas ferrayolianas, destacamos que entonces la independencia de los jueces se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, como reafirmó también el ex relator de la especial sobre independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas. Luego, cuando hablamos de esa responsabilidad, necesariamente nos referimos a la de orden civil y penal, que pueda derivar de la conducta estrictamente judicial, y a la que provenga del incumplimiento de reglas de conducta en lo no jurisdiccional, ya sea en el plano estrictamente ético, ya en el plano más bien de la integridad, según la responsabilidad del actual personal extrajudicial. Lo que tiene que estar claro a estas alturas del avance del conocimiento es que no existe justificación alguna para insistir en la superdotación de facultades de administración, gobierno y control en los órganos jurisdiccionales del orden recursivo, en el más amplio e imaginable sentido posible, haciéndose indispensable hoy la separación de funciones tal como ha venido siendo pregonada por casi toda la doctrina nacional e internacional. Tanto es así que el Pleno de la Corte Suprema, en su jornada de reflexión realizada en octubre de 2014,
aprobó una inédita declaración plasmada en un acta, precisamente sobre el gobierno judicial, en que por primera vez se abría a que no fuera ese alto tribunal el ente encargado de tal función para compartirla con los diversos estamentos de la organización. Las cruciales decisiones fueron dos. Por una parte, separar funciones jurisdiccionales de las que no lo son, dejando a la Corte Suprema solo con las primeras, y por la otra, crear un, comillas, órgano interno propio del Poder Judicial integrado exclusivamente por representantes de todos los estamentos que lo componen, cierre comillas, para hacerse cargo de dichas competencias no jurisdiccionales, es decir, del gobierno de lo judicial, como prefiero decir. Así las cosas, participando del proceso constitucional anterior, fue escuchada entre muchas otras entidades de relevancia en el quehacer de su actividad propia, tal como la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, la misma Corte Suprema, esta vez asumiendo que dicha separación de funciones exigía apartarla del todo de la propia organización judicial y que debía ser entregada a un órgano autónomo distinto. De esta forma, en el seno del órgano mayor del proceso constitucional previo, se aprobó con una amplia y transversal mayoría el texto del artículo 343, en ese proyecto de nueva constitución que no prosperó, que contemplaba en todo caso con total claridad que, como atribuciones de lo que denominó Consejo de la Justicia, en su calidad de órgano único encargado de los asuntos de gobierno de lo judicial, que tenía una composición heterogénea, predominantemente judicial, más no mayoritaria, estaría encargado, entre otras cosas, de adoptar las medidas disciplinarias en contra de jueces y jueces y evaluar y calificar periódicamente el desempeño de aquellos. Es decir, recogió correctamente la aplastante opinión surgida en los foros académicos, en la doctrina, e incluso luego de la ya conocida evolución, en el parecer debidamente fundado y razonado de la propia Corte Suprema. Luego, al menos un mes después de conocida la decisión electoral de rechazo frente a la propuesta de nueva constitución, en otra jornada de reflexión anual, la Corte Suprema avanzó aún más, acordó adoptar los lineamientos destinados a contribuir al proceso constitucional en desarrollo, esto es, el actual. Con una notable contundencia, ese alto tribunal declaró en un apartado específico sobre la división de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son, como primer aspecto, es decir, de un modo basal, y textualmente, que era constitutivo de una definición central de la Corte Suprema que ha adoptado en forma consistente la necesidad indiscutida de diferenciar de forma clara el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. Y con todas sus letras, arregló seguido, dijo que esto implicaba la creación de un órgano nacional, no dos ni menos cuatro, con autonomía constitucional, tipo Consejo de la Magistratura, descentralizado, desconcentrado, funcional y territorialmente a nivel regional, que ejerce las funciones propias del gobierno judicial y donde la composición en su instancia superior, tanto a nivel nacional como regional, sea especializada y mayoritariamente judicial. Por cierto, que entre las funciones del órgano a cargo de las labores no jurisdiccionales, que obviamente situada fuera del campo jurisdiccional, estaba la relativa a la evolución del desempeño y al control disciplinario. ¿Y con qué nos encontramos? De entrada, al leer la propuesta original de la Comisión de Expertos en este actual proceso constitucional, bueno, con que la responsabilidad disciplinaria se entregaba a un órgano autónomo formado por los actuales fiscales judiciales, quienes investigarían y formarían cargos, pero luego, oh, sorpresa, que de nuevo una Corte de Apelaciones, aun cuando distinta al territorio jurisdiccional en que cumple funciones el acusado, definiría si absuelve o condena y la sanción respectiva. O sea, volvía a plantearse el añejo modelo de decisión del asunto de responsabilidad judicial en un órgano jurisdiccional de segunda instancia. Sin embargo, afortunadamente se formuló una indicación que superaba el problema de independencia que hemos destacado y que, de no ser así, además habría permitido contribuir negativamente, entre otras cosas, a la mora judicial, entregándole a esas cortes adicionalmente a su labor propia la decisión sobre tan delicada materia. Con la reformulación respecto a la función aludida, que sigue, no obstante, llamándose disciplinaria, en la nueva y vigente propuesta se mantiene el órgano autónomo con personalidad jurídica, denominado derechamente ahora Fiscalía Judicial, con la función de velar por el correcto actuar de los jueces, de los funcionarios del Poder Judicial, etcétera, integrada por todos los fiscales judiciales con un comité directivo presidido por el fiscal judicial e integrado de la Suprema, pero integrado además por cuatro fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones elegidos por estos en votación única, con lo cual se favorecía la descentralización. Y sanamente, al modo de un proceso acusatorio, reservó el conocimiento y resolución del asunto a un tribunal de conducta, especialmente conformado para esos efectos, con 3 plazas para ser llenadas mediante sorteo de entre 30 jueces designados con anterioridad, con una decisión recurrible de nulidad ante un nuevo tribunal de conducta constituido especialmente para tal fin. Todo ello en conformidad a una ley institucional que establecería, o establecerá, porque es propuesto, la organización y competencia de tal Fiscalía Judicial. Y por fin, como tantas veces
hemos reclamado, también el procedimiento mismo se seguiría en sus actuaciones, que se seguiría de verdad en sus actuaciones, así como la forma del establecimiento de ese tribunal sería regulado por esa ley, asegurando que los procedimientos de jueces y fiscales garanticen el acceso a la justicia y el debido proceso, mereciendo siempre destacarse de la proposición que, en todo caso, no procedería a abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales. La propuesta entonces contempla un verdadero tribunal de pares para conocer y resolver la cuestión de un asunto sobre el control de responsabilidad, más o menos en la lógica de los órganos encargados de dar juzgamiento en la actividad de los gremios. De esta forma, advertimos que la nueva redacción ofrecida para el artículo sobre esa delicada función de responsabilidad judicial responde en sentido adecuado a la pregunta que, más bien desde la deontología o ética judicial, se formulan en la doctrina en torno a por quién debería ser sancionada una violación a un estándar de conducta, es decir, quién sería competente para la supervisión del cumplimiento de los códigos de esa naturaleza. Cuando, por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer desde hace casi 20 años responde indicando que primero, para ello sería indispensable que dicha prescripción normativa contenga no solo principios formulados de forma vaga, si se quiere que él tenga fuerza jurídica obligatoria y que contenga un régimen sancionatorio, sino que el propio código debe poder inferirse cómo tiene que comportarse un juez en caso concreto para cumplir con los estándares de conducta ahí establecidos. Aquí, acertadamente, en mi juicio, se relevan, por ejemplo, los estándares que fijan como modelo los principios de Bangalore y sus comentarios. Y proponen entonces a la pregunta que las violaciones contra las normas de ética judicial deberían ser sancionadas solo por órganos internos de la justicia, nunca desde afuera, permitiendo que un órgano tal esté integrado también por miembros que no pertenezcan a ninguno de los poderes del Estado, como por ejemplo académicos de otras profesiones o simples ciudadanos, para evitar la instalación de la idea de un funcionamiento endogámico corporativista, agregaría yo. Pues bien, casos de experiencia internacional en el que no son los tribunales del sistema recursivo los encargados de velar por el cumplimiento de las reglas de conducta, por cierto que los hay. Ya sea que existan consejos de la cuestión de gobierno judicial o no, destacando, creo yo, el de los magistrados canadienses, que para los temas de ética judicial tienen orientaciones que se conocen como principios éticos para jueces, y quienes se encargan de llevar adelante la instancia sancionatoria, si corresponde, son los jueces principales y asociados al Consejo Judicial para los casos federales, y los órganos similares para los demás jueces a nivel provincial y local. Se apunta, como puede verse entonces, en un sentido correcto con la propuesta que acabamos de revisar, y eso ya es esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por tu excelente y clarísima exposición. Pasamos ahora a escuchar la exposición de Lorena Lemunao. Lorena, por favor, la pantalla y el micrófono es tuyo. Nos indicas y recuerdas el título de tu ponencia y tus 10 minutos. Muchas gracias. Señor presidente, Ramberto. Sí, por favor. Sí, me comunica Lorena por interno que tiene algunos problemas de conexión a la plataforma Zoom. Entonces, quizás la podemos esperar, avanzar un poquito. El que habla asume la responsabilidad entonces. Les presento inmediatamente a nuestro juez favorito en lo civil, quien va a exponer, por favor, señálanos tu ponencia y comienza, por favor, en tus 10 minutos y esperamos a Lorena para la siguiente. Sí, pero para la siguiente. y... ¿Perdón? Por supuesto. Ya, muchísimas gracias. No, gracias. Es un honor también participar. Nuevamente muy agradecido por esta instancia en el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Y bueno, la ponencia va a ser básicamente reiterar un poco lo que ya en algún momento publiqué en una columna de opinión, profundizar un poco en 5 argumentos, 5 ideas para criticar la propuesta que se había aprobado en algún momento de manera general con el Comité de Aprobación de Expertos, y profundizar también un poco más respecto de la integración de estos órganos o el órgano que en definitiva se decida implementar. Parece que el objetivo que se quiere lograr, y es de consumo, tanto muy de acuerdo con eso, es separar las actividades o funciones de jurisdicción que tienen que ejercer los tribunales de aquellas que son de administración u otras materias que distraen a los tribunales de esta
función tan importante para el debido resguardo de la libertad y de los derechos de las personas. Y en ese marco, parece una muy buena noticia que estemos todos muy de acuerdo que hay que cambiar este sistema. Sin perjuicio de ello, las soluciones que se han brindado en la comisión de expertos distan a mi juicio, de aquellas que permitan alcanzar ese fin, esa meta de garantizar la independencia interna y externa de los jueces que necesitan, no los jueces, sino que necesitan los ciudadanos, las ciudadanas de este país para poder tener la garantía de un debido proceso, de un juez o jueza independiente, imparcial, impartial, como decimos nosotros también, ¿cierto? A la hora de resolver sus conflictos. Y no se alcanza esa independencia porque la configuración que se plantea ¿ya? Ofrece una serie de dificultades. De partida, y para ir viendo mi columna, ¿cierto? Y los grandes títulos, observo que se van a producir en la idea de separar en distintos órganos graves problemas de gestión, graves problemas de coordinación. Esto es algo que no es novedoso. Lo hemos visto en otras áreas cuando se han dividido servicios y se han producido luego graves problemas de coordinación para proveer de ciertas satisfacciones de derechos a los ciudadanos que antes eran más fáciles de coordinar porque estaban sometidas o reguladas por un mismo órgano. Dividir en distintos órganos autónomos constitucionalmente las funciones de formación, administración y presupuesto, disciplina y administración y nombramiento, va a llevar inevitablemente a esa dificultad. Ni siquiera las grandes comisiones nombradas por la moneda del presidente de la República en graves casos, delegados, los famosos SARES, ¿cierto? Que tienen atribuciones ministeriales para coordinar múltiples sectores, han podido efectivamente superar los distintos escollos que representa la coordinación entre distintos órganos que en este caso además serían autónomos. Por lo tanto, se divisa que desde ya habría una serie de dificultades de coordinación. Hay cuestiones que se deben ver de manera conjunta, no digo que mezclado, pero que tienen que tener una interrelación dinámica, rápida, eficaz. Temas de nombramiento y temas de disciplina. Efectivamente, parece razonable que estén de alguna manera bien coordinados, o de formación, con nombramiento. También la dotación de los tribunales. Existen estudios en este momento de la KPJ que dan cuenta de la subdotación que ha tenido el Poder Judicial en los últimos años y que son cuestiones que tienen que ser examinadas también a nivel integral respecto de la cantidad de jueces y juezas que se necesita formar para cubrir esa dotación que se requiere implementar de aquí al 2030, ¿no? O de aquí al 2035, como también se ha advertido, y los requisitos de nombramiento y los sistemas con niveles territoriales en distintos ámbitos, y esa coordinación y ese trabajo va a dificultarse mucho en la medida que se disgreguen tanto los órganos. No es cierto, segundo punto, que existan solo malas experiencias con los consejos de la magistratura, la experiencia comparada. Claro, acá, por supuesto, yo estoy postulando la idea de generar, de promover una idea de un solo consejo de la magistratura. Y una de las razones que se ha brindado para decir hay que separarlo es que estos consejos han sido cooptados políticamente, han tenido malos resultados, no han sido una buena experiencia en los países, en las democracias que nosotros conocemos. Pero eso no es cierto. Efectivamente han habido malas experiencias, pero también han habido otras experiencias muy positivas que dan cuenta de que se pueden hacer bien las cosas. Y también han habido opiniones y estudios internacionales de expertos en la materia que nos van dando luces sobre las características que debe reunir este órgano para justamente impedir la cooptación política o la corporativización del Poder Judicial. Solo para mencionar, los ejemplos que me gusta mostrar siempre son los de Portugal, Bélgica, que efectivamente hemos estudiado, que han sido respaldados también por
la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, también ha sido examinado por la Corte Suprema, ¿cierto? Y que dan cuenta de las buenas experiencias y de las malas experiencias también podemos aprender, ¿cierto? Podemos saber qué es lo que no hay que hacer. Una de las cosas que no hay que hacer, y que lo voy a profundizar un poco más adelante, es justamente el tema de integrar estos órganos con jueces en minoría o que no sean elegidos por ellos mismos entre pares. Otro tema también, otro punto, en la política pública improvisar siempre lleva al fracaso. No, de verdad, no existía en el panorama de nadie la idea de desagregar los órganos del gobierno judicial de esta manera que se ha propuesto. De verdad estaba fuera del radar. Las justificaciones que académicamente se han tratado de dar a esta configuración son totalmente posteriores o contemporáneas a las que propone la comisión de expertos. Y claro, si nos ponemos a buscar, quizás vamos a encontrar alguna propuesta, pero de verdad es bastante sorprendente que ni la Corte Suprema ni la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados, que durante décadas han tratado de estudiar este tema, no hayan visto esta posibilidad, ¿cierto? Sino que la configuración del Consejo de la Magistratura con las características y recomendaciones para poder abordar de manera correcta la independencia, garantizar la independencia judicial. El punto quinto ya lo abordé de una manera. Los principales incumbentes recomiendan un Consejo de la Magistratura como órgano único, es decir, bueno, si los principales incumbentes están diciendo que esto es la mejor forma, bueno, algún peso debiera tener, ¿no? No es que haya un interés de verdad acá de adueñarse, de utilizar, de generarse una posición más favorable. Por el contrario, aquí hay una renuncia de poder muy importante. La Corte Suprema está renunciando a poder muy importante que ha tenido siempre de gestión y administración y presupuesto. Entonces esto es bien honesto, la verdad hay un comportamiento bastante honesto de los incumbentes en el sentido de decir, queremos realmente dedicarnos a ejercer solo la jurisdicción. Entonces, por esta razón, parece que habría que escuchar, recomiendo escuchar mejor, ¿cierto?, la postura que se ha propuesto desde la Corte Suprema, desde la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados, en torno a una propuesta de un Consejo de la Magistratura. Y finalmente, para ir cerrando, porque ya no me queda nada más que 1 minuto y medio, sea cual sea la configuración que se adopte, y lo digo porque las indicaciones que se han propuesto, que están circulando por ahí, tampoco son muy satisfactorias en estos puntos. Es ser bien claro en esto. El órgano o los órganos, lo que se decía, tienen que estar compuestos en su mayoría por jueces y jueces elegidos por sus pares. He visto algunas propuestas académicas que proponen que estos jueces sean elegidos por la Corte Suprema, por el Senado, por el presidente de la República, que es la receta inmediata de la cooptación política. Es el caso de Argentina, es el caso, bueno, de otros países que justamente son las malas experiencias, ¿ya?, que no queremos repetir. Los jueces y juezas que integren y que tienen que ser mayoría para garantizar un abordaje técnico, para garantizar un conocimiento de lo que sucede en los tribunales, deben ser elegidos por sus pares en distintos estamentos que den garantías de participación igualitaria, en votación secreta, sin que ello deba revestir ningún peligro de politización, porque eso se ha dado ya en la actual configuración de nuestro Poder Judicial. Han habido votaciones universales respecto de la elección de ciertos cargos para la Academia Judicial, por ejemplo, ahí me llegó el tiempo, y que efectivamente no han resultado en ninguna politización y actividad política de ningún tipo. Por lo tanto, es posible, se puede hacer y garantiza de mejor manera el carácter técnico, independiente, la independencia externa e interna del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente tu exposición, clarísima. Muy agradecido. Llegó nuestra magistrada Lorena Lemunado, ¿se puede integrar? Así entonces, es, distinguido presidente. Muchas gracias. Lorena, muy bienvenida. Comienza tu exposición, por favor. Ya. Muy buenas tardes a todos y todos los que nos están viendo por esta transmisión online. Primero que nada, tengo que saludar a nuestro presidente por la posibilidad de estar presente en este seminario y de poder contribuir en algunos aspectos de reflexiones en torno a aquellas materias, aspectos no tratados
por la comisión de expertos en el proyecto aprobado en general. Dicho lo anterior, como prevención, ¿cierto? Significa, tendría que yo decir primero que obro en representación de mí misma, no ni del Poder Judicial, ni de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, ni menos de la Asociación Regional Los Lagos, a la cual pertenezco. Dicho lo anterior, lo primero que yo tengo que señalar es que en cuanto a estos aspectos no tratados, quisiera brevemente referirme en primer lugar a los principios. En la estructura orgánica del Poder Judicial es necesario que también estén, que se traten y estén presentes los siguientes principios. El primero, el de independencia judicial, que si bien es cierto, está reglamentado y está tratado, pero hay un ámbito que falta, que es la independencia interna. También puedo señalar que ahí en la independencia interna está presente aquella parte en donde en las indicaciones se hace presente precisamente esta falta de independencia interna con la sujeción solamente del juez a la ley y a la Constitución, que esa es otra enmienda o otra cuestión que se omitió, que tenemos que ser, nosotros tenemos que estar sujetos a la ley y a la Constitución. Luego, hay un principio también que está íntimamente relacionado con el anterior, que es el de diferenciación funcional. Es decir, que nosotros los jueces solamente nos diferenciamos entre nosotros jurisdiccionalmente atendido nuestra competencia. Eso significa la eliminación de la jerarquía entre nosotros, porque, de nuevo, esto lo que involucra es una garantía de la independencia interna de los jueces. Luego, además, no contempla este proyecto el principio de irreductibilidad de nuestras remuneraciones, que también es un principio que protege la independencia externa de los jueces y juezas de la República, porque en definitiva no estamos expuestos a las coyunturas políticas específicas en ningún periodo de tiempo, y nuestras remuneraciones se mantienen o sea, no experimentan una merma, y nosotros tenemos que estar solamente abocados al conocimiento de las causas en virtud, ¿cierto?, de lo que nos mandata la Constitución y la ley. Luego hay otros dos principios que me gustaría también agregar, que el primero es el principio de paridad. El principio de paridad lo que hace necesariamente es que tiene que haber el correcto equilibrio entre hombres y mujeres dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, ya que sabemos que nuestra representación femenina es más allá del 60% en primera instancia, y por lo mismo tenemos que conculcarnos, tenemos que diferenciarnos de todas las constituciones anteriores en donde se reconoce esta paridad, y que aquellos cargos de más alta jerarquía, ya que si es que la hubiera, y si no, tendríamos que ser igualmente equilibrada esta situación. Y lo otro, no hay que olvidar que el principio también que falta en este borrador es el principio del juzgar con perspectiva de género. Entonces, que esa simetría tiene que ir correctivamente expuesto en este principio, para que realmente se garantice el acceso igualitario a todos y cada uno de los ciudadanos, aun cuando estos sean vulnerables. Dicho lo anterior, es necesario ya abordar otros aspectos que no están íntimamente relacionados con los principios fundantes de la orgánica que deberíamos tener como Poder Judicial, sino que es más relativo a la función de la Corte Suprema, que está bien que diga el proyecto que se separan las funciones administrativas de las jurisdiccionales, pero no hay que olvidar que la Corte Suprema tiene el rol de labor uniformadora del derecho en los tribunales superiores de justicia, y no solamente superiores, sino que este rol de interpretación del derecho.
eso también debiera quedar como claro. He revisado también las indicaciones y ya vienen varias indicaciones al respecto, así que es esperable que también esto se supere. Luego, en cuanto a las acciones cautelares, la Subcomisión de Derechos Fundamentales hace su presentación indicando que el recurso de protección lo va a tratar posteriormente. Y en ese sentido, creo yo que es insuficiente con señalar que el recurso de protección solamente se va a referir, ¿cierto?, a hechos, causas actuales, y va a quedar en manos de, de competencia de la Corte de Apelaciones, y que va a ir con el tema de, va a restablecer el imperio del derecho. Eso es insuficiente. Y en ese sentido me permito yo citar a un miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que es Francisco Pinochet Candwell, que es el experto en derecho, o sea, en este recurso, y creo yo que el hecho de que no esté regulado significa entonces, en sus propias palabras, que ha dicho en otras oportunidades, es privar, ¿cierto?, de que nosotros podamos analizar desde ya de un instrumento jurídico que tiene el mayor valor de los últimos 40 años en cuanto al resguardo de los derechos fundamentales. Entonces, es necesario conocer desde ya y que eso, de alguna manera, tengamos acceso a lo que se vislumbra en el proyecto de nuestra nueva Constitución, esta herramienta que por lo menos en la actual ha sido como dijo el colega anteriormente dicho, de la mayor, del mayor valor jurídico. Eso es lo que puedo señalar al respecto en cuanto a las omisiones. Y una última reflexión. De verdad que a mí lo que me gustaría, en definitiva, es que luego de que este proyecto vea la luz, este proceso constitucional entregue realmente, ¿cierto?, una orgánica que nos permita, en definitiva, en palabras de Calamandrei, ser jueces sin temor y sin esperanza. Y eso significa entonces, primero, que no tengamos miedo, que no estemos miedosos al castigo, ni tampoco estemos esperanzados en recibir premio o recompensa al respecto. Entonces, finalmente, es que esto realmente se plasme en una estructura orgánica que permita, ¿cierto?, a los ciudadanos el mejor y más completo acceso a la justicia con el pleno respeto del debido proceso. Es todo cuanto puedo señalar, presidente. Muchísimas gracias, Lorena. Una brillante exposición. Y ya vamos viendo a los que estamos muy atentos a las exposiciones, bastante coincidencia entre los jueces acerca de los conceptos de independencia que desean tener. Muchísimas gracias. Muy interesante. Quisiera entonces que ahora abordara su ponencia don Héctor Meri. Tiene es un gran triunfo tener a don Héctor Meri aquí presente, porque él es integrante del Comité Técnico de Admisibilidad que está trabajando justamente en nuestra nueva Constitución. Así que es un lujo, Héctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por exponernos tus ideas. Bienvenido en tus 10 minutos. Muchas gracias, Ramberto, al instituto, a Hugo, que tuvo el talento para convencerme. La primera cosa que quiero pedir es que por favor apaguen los micrófonos los que no vayan a hablar, porque entre medio su columna improperio que no quiero que distraiga la atención de lo que voy a decir. Y muy interesantes las opiniones que me han precedido, con las cuales me permitiré estar en algún desacuerdo, como verán. 3 prevenciones. Primero, en mis 35 años de desempeño profesional he aprendido a conocer la función judicial. Como litigante, ganador y muchas veces derrotado, como miembro de un tribunal de alzada, como abogado integrante, y en mi desempeño entre 2018 y 2022 en la División Judicial del Ministerio de Justicia. Así que conozco el medio, lo respeto muchísimo y he tejido buenas relaciones de confianza con personas que pertenecen a él, sin confundir nuestros roles, pero con mucho
aprecio esa labor que desempeña la judicatura, que es traer paz, que traer justicia y traer paz. Segundo, que pertenezco al cuerpo colegiado del Comité Técnico de Admisibilidad, llamado a resolver requerimientos por eventual infracción al artículo 154, de manera que mis opiniones, las que expresaré hoy día, procuraré que no se extiendan a materias que puedan ser de competencia de su comité, para no tener que inhabilitarme. Si bien tanto la experiencia como esta prevención que hago son aparentemente consideraciones desvinculadas, no vacilé en aceptar la invitación del instituto y aquí estoy. Podríamos hablar de independencia y quiero hablar de independencia judicial y particularmente de qué estamos hablando. Podemos hablar de la independencia de los jueces con una concepción clásica, tal como la trataba el constitucionalismo chileno de 1833, desde 1925, 1980, que es la clásica formulación de que ni el presidente ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, revisar los fundamentos, revivir procesos fenecidos. Aunque no hay una aparente similitud con el 81 de la Constitución, o hay que instaurar la superintendencia de la Corte Suprema, en una lectura cuidadosa de los tres textos que hemos mencionado, nos puede hacer pensar que existe una relación entre la superintendencia de la Corte Suprema y la independencia, en el sentido que no sean otros poderes del Estado los que ejerzan funciones de gobierno judicial. Ese es el sentido de la norma. Podemos ver que con el paso de los años su lectura ha cambiado y ha generado problemas, de lo que vamos a hacernos referencia más adelante. Como se ha dicho acertadamente en lo previo, especialmente por el magistrado señor Rau, el desprendimiento de funciones de gobierno judicial corresponde a una tendencia manifestada por la Corte Suprema desde hace tiempo, particularmente de la jornada de reflexión de Chillán 2014. Esa discusión, que es importante, que ha sido siempre muy seguida por la Corte Suprema y por la Asociación de Magistrados, es tenida presente por el intento de nueva Constitución de 2022 y en la deliberación actual. Pero sigue todavía pendiente definir cuál es el sentido de la independencia de los jueces. No vacilo en pensar como la Constitución alemana y como profundizaremos más adelante, manifiesta el profesor Carlos Peña. El sentido es el sometimiento a la ley y la igual aplicación de la ley a todos. El artículo 97 de la Constitución alemana establece que los jueces son independientes y están sometidos únicamente a la ley. Conocemos autores como Ben Ruders que hablan de la revolución secreta en Alemania, que desconfían profundamente del rol que han ido asumiendo los tribunales, tanto constitucional como la justicia ordinaria alemana, en materia de pretender sustituir la labor de los otros órganos del Estado, el presidente, el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Pero no es una cosa que percibemos o vislumbremos que hoy día se manifiesta como un riesgo cierto en nuestro medio, pese a resoluciones que parecen ir en un sentido que genera preocupaciones en muchos. Sobre la necesidad de dividir las funciones del gobierno judicial, que sea un solo órgano o que sean varios, es una cuestión que está sometida a la deliberación de los órganos llamados a generar la Constitución. Tanto el comité de expertos como también al Consejo Constitucional, que se elegirá en 2 domingos más. Y finalmente el pueblo de Chile va a decidir. Por supuesto, no pretendemos que sea agotando el detalle, porque no todas las personas tenemos el mismo nivel de instrucción, pero esa es una decisión que yo dejaría a los órganos y al pueblo de Chile en definitiva para el plebiscito final. El proyecto 2022 ha hablado de un nuevo órgano cuya finalidad era garantizar la independencia de los jueces. Sin embargo, a continuación enumeraba una serie de tareas que se concentraban en un solo órgano, que ya no era la Corte Suprema. ¿Tenemos independencia porque no existe superintendencia de la Corte Suprema? Los más optimistas pensaban que sí. Los más escépticos siempre desconfiamos de la concentración del poder en un solo órgano.
siempre pensamos que la división de funciones es saludable. Que sea, como se dijo hace rato, como que no está en el radar de nadie, no es una cuestión que debiera llamarnos a preocupación mayor. Muchas cosas no están en el radar de nadie y sin embargo son objeto de deliberación, y el acuerdo hasta ahora y las indicaciones formuladas a este texto han permanecido en la división de funciones. ¿Y es necesario desconcentrar funciones? Sí, porque por desgracia la actual o la aplicación en las últimas décadas del concepto de la superintendencia eh, se constituía en la práctica como una manera de no asegurar debidamente la plena independencia interna de los jueces. El que revisa las resoluciones, el que está a cargo de confeccionar las nóminas para los nombramientos, el que a su vez califica a los inferiores, el que ejerce la jurisdicción disciplinaria, que sea un solo órgano o un inferior jerárquico inmediato, es una condición problemática que sin duda pone en peligro la libertad de conciencia del juez y su libertad para decidir si es que de sus decisiones depende el futuro de su carrera. Es totalmente comprensible. La Constitución, en su texto actualmente debatido y aprobado por la Comisión de Expertos, si bien contiene una enumeración de pluralidad de órganos, se puede criticar que confía demasiado en el legislador que fije algunas condiciones. En este punto la Constitución no puede ser parca. Y hay dos definiciones faltantes que debieran resolverse por la vía de las indicaciones en este proceso o en la deliberación en el Consejo Constitucional que ya sea elegido. Primero, ¿cuáles son los requisitos de los miembros de los órganos de gobierno que se van a generar? Y segundo, ¿quién los nombra? La experiencia española, narrada por un libro que de todas maneras ustedes deben conocer, que es de Natalia Velilla, que es sobre Así funciona la justicia, es bien desoladora porque el legislador entrega, no ha sido una definición explícita de quienes nombraban a cierto número de vocales, aseguraba una presencia judicial, pero respecto de un número importante de miembros del Consejo del Poder Judicial, hubo un cambio legislativo en 1986, que fue el que motivó la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 108 de 2016, que anunció la catástrofe que se ha producido ahora en España, que los dos bandos en competencia por el poder político son los que deciden la suerte de los nombramientos judiciales, la promoción de las carreras, el nombramiento en forma directa, y esa es una experiencia a considerar no como un elogio, sino para no imitar. Desafortunada. Podríamos citar como desafortunada la experiencia argentina también. La portuguesa no la conozco, la belga tampoco, pero las que son más cercanas y que más ruido me generan son aquellas que son usadas generalmente como referencias positivas en el debate actual. El centro de la independencia judicial no está en el juez. Es una idea que puede que a muchos auditores no les va a gustar, sino el sentido de la independencia es el sometimiento del juez a las reglas pronunciadas por el presidente y por el Congreso, el sometimiento a la Constitución y a la ley. Hay un interesante artículo de Carlos Peña sobre independencia judicial e interpretación de la ley, publicado el año pasado, cuando fue el proceso deliberativo que concluyó en la Constitución rechazada, libro de Flavia Carbonell y Francisca Zapata, Judicatura y Nueva Constitución. Y de ahí voy a glosar algunas afirmaciones que me parecen muy interesantes. La independencia judicial tiene por objeto asegurar la sujeción del juez a la ley y no, en cambio, asegurar un ámbito de discrecionalidad a los jueces. El derecho moderno supone la existencia de un cuerpo profesional de juristas que produzcan decisiones a partir de las razones que subyacen en las reglas. El revés de la independencia judicial en un Estado democrático es la lealtad a la ley. Con la misma intensidad que se reclama independencia para los jueces, se les provee de múltiples tentaciones y abundantes pretextos para que se aparten de su lealtad a la ley. Estos pretextos constituyen una forma soterrada y peligrosa de estropear la independencia judicial por la vía de desproveerla de todo sentido democrático y ciudadano. Sé que estoy cerca del tiempo, si me sobrepaso, Roberto, por favor, no vacile en mostrarme una roja directa, pero
quiero hacer una referencia final a una cosa que se ha aludido muy recientemente, pero que más que causarme alguna, que llamarme un desacuerdo, me causa alguna extrañeza, porque todavía no logro resolverla internamente. El texto anterior, el texto rechazado, hacía mucho énfasis en la jerarquía y en la supresión de jerarquía. Y entiendo que independencia de los jueces y jerarquía no son necesariamente nociones contradictorias. La proscripción de toda forma de jerarquía es extraña en un órgano que se presume, o un conjunto de órganos que han sido diseñados para funcionar y cumplir una función. El Estado cuenta con jerarquía. La ley de base y el estatuto administrativo las admiten. La familia admite jerarquía. La Iglesia católica, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos, toda organización supone una estructura de mando y una organización, y no porque existan jerarquías vamos a entender que existe, por ese solo hecho, un atropello flagrante o explícito o implícito a la independencia de los jueces. Existen conceptos que están en la Constitución destinados a asegurar la independencia, algunos manifestados explícitamente, otros están en el Código Orgánico. Una norma que entendemos que está destinada a asegurar la independencia del Poder Judicial es que exista el artículo 77, hoy vigente de la Constitución, que habla de una ley orgánica propia, una ley constitucional que resuelva reorganización, atribución a los tribunales, que fije las calidades que deben tener los jueces, que fije el número de años que deben haber ejercido la profesión las personas que fueron nombrados ministros de corte o jueces serranos, letrados. Normas de nombramiento, normas de permanencia durante buena comportación, decía anteriores constituciones. Esa es una disposición muy del tiempo de Montesquieu, que no pueden ser aprendidos en orden del tribunal competente. Y la superintendencia, lo decíamos hace un rato, el origen es asegurar la independencia del Poder Judicial. Hoy no está cumpliendo, si bien se cumple esa función, ha generado una serie de prácticas e incentivos que no permiten el pleno desenvolvimiento de la libertad del juez. Y por eso debe ser revisado. Me van a decir, bueno, el juez pertenece a un poder del Estado que no es necesariamente disciplinado. No es la administración del Estado. No existe control jerárquico permanente, o no debe existir control jerárquico permanente como el que tienen los superiores jerárquicos o los jefes de servicio en la administración pública. Está bien, pero como contrapartida a esto, el Código Orgánico contiene normas, y particularmente me detengo en su artículo 8, la inavocabilidad, que ningún tribunal puede abocarse al conocimiento de causas o negocios pendientes ante otros, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad. Esto naturalmente se entiende que no puede haber intromisiones del superior jerárquico sobre el modo de ejercer justicia al inferior que no sea de aquella que le permitan expresamente los recursos. Hay mucho que trabajar en esto. Hay mucho que trabajar en el diseño institucional. No creo que exista una respuesta única a que el consejo, un solo consejo para la magistratura, sea la solución definitiva, y que cualquier otra alternativa que se proponga debe ser desechada por experimental, porque no hay evidencia que la respalde, porque no está en el radar de nadie. Hay un embrión de haber estado en el radar, y voy a terminarlo mi intervención con esa única referencia. En 2018 formé parte del Ministerio de Justicia y formé parte de una mesa de trabajo en la cual estuvo la Asociación Nacional de Magistrados, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, CEJAS, y también representantes de MACHI, a propósito de la discusión de un mecanismo nuevo para nombrar los jueces. Esto fue coronado finalmente con un seminario que estuvo con la presencia de Diego García Sayán, que era el relator de la ONU de independencia de los jueces y juezas. Fue una experiencia muy interesante, de la cual surgieron proyectos de ley que están en su primer trámite, y después vino la discusión constitucional que pareció apropiarse de todo. Creemos que
esa experiencia de trabajo conjunto, de reflexión, con respeto y cada uno dentro de su potestades acerca de un diseño, puede hacernos pensar que la afirmación de que esto no estaba en el radar de nadie puede ser quizás discutida. Estaba en el radar de los magistrados, desde luego, de aquellos que pertenecieron y que formaron parte de este grupo de trabajo que produjo los documentos previos a la redacción de este documento. En definitiva, para cerrar, me parece que la independencia de la que hablamos no es un tesoro por sí mismo, es un medio para asegurar que el juez aplique por igual, del mismo modo, la ley para todos. No es un recurso, no es el juez una persona elegida por la divinidad para decidir según su criterio, su elevado nivel de ponderación, su mejor juicio que el de los demás, sino que es una persona formada, un experto en derecho, orientada a la solución de las causas que se presenten, siempre con arreglo y apego a la Constitución y las leyes, como hacíamos referencia hace un rato a la Constitución alemana. Lamentando si es que no tengo pleno acuerdo con las expresiones que se han manifestado antes, como termino mi intervención y estoy encantado de escuchar que me las rebaten. Muchísimas gracias, Héctor, por tu brillante exposición y además porque empezamos a generar cierto grado de polémica que siempre es muy bienvenida en los círculos académicos. ¿Está por ahí don Rodrigo Rettig? ¿Miguel Ángel? La verdad que me pilló, no alcancé a lograr el objetivo. Ando con mi hijo, que lo fui a buscar al colegio, pero pongo un punto de emoción sobre la mesa. Yo voy a entrar a mi casa, voy a estar en 5 minutos sentado en el computador. Si lo estiman pertinente, hacer las preguntas respecto a las ponencias previas y luego yo podría cerrar sentado ya al frente de mi computador. Perfecto. Vamos a iniciar entonces una ronda de preguntas. Por favor, Miguel Ángel. Gracias, Remberto. Se han planteado varias preguntas en el chat. La primera pregunta dice, en un sistema de consejo de la magistratura, ¿qué órgano lo debiese controlar? Bueno, Una segunda pregunta. Empecemos con esta primera pregunta. ¿La podrías repetir? Sí. Y darle la palabra, por dice, favor, perdón, nos equivocamos con esto. Vamos a hacerlo así, igual con las preguntas las vamos a rematar, porque la idea era tener las réplicas, pero podemos responder estas preguntas primero, panelistas, por favor. Después entramos a la exposición de Rodrigo y finalizamos con las réplicas. Así lo vamos a tener que hacer. Por favor, Miguel Ángel. Muchas gracias. Rodríguez pregunta, en un sistema de un consejo de la magistratura, ¿qué órgano lo debiese controlar? Bien, ahí está la pregunta. Empezamos con las damas. Doña Lorena, ¿cuál es tu opinión respecto al punto? ¿Quién debe controlar al Consejo de la Magistratura? Eso, bueno, es resorte también de aquellas, dependiendo de cómo quede la estructura en definitiva de este Consejo, por cuanto lo que se ha planteado por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en general, que este Consejo de la Magistratura evidentemente tiene que tener resguardos para evitar también efectivamente aquellas malas experiencias que ha habido en el ámbito internacional. Y por lo mismo, el control debiera dar en forma previa en cuanto a su estructura y cómo se conforma, evitar la politización, porque eso es lo que ha habido de malo en la experiencia comparada, y por lo mismo en esta estructura tendrían que ir todos y cada uno de los resguardos que ya reitero o hago mío lo que han dicho mis colegas al respecto. O sea, a modo de ejemplo, que sean jueces elegidos
por votación democrática, sin premios, que no haya personas en ese Consejo de la Magistratura sin premios de ninguna especie por haber ejercido otro tipo de cargo, y que son de manera preventiva. Evidentemente, esto está en ciernes y también se pueden estudiar otros mecanismos de prevención y de control de este Consejo, si es que Gracias, realmente Lorena. prospera. Sergio, en tu experiencia estabas viendo, tú nos aludiste, por ejemplo, a ciertas experiencias en derecho comparado, Portugal, Bélgica. Frente a esta pregunta, ¿quién controla a los custodios en definitiva, en tu opinión? Sí, esa es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién custodia el custodio? Pero aquí lo que sucede es que el Consejo de la Magistratura se presenta como un órgano autónomo a nivel constitucional que entra en el juego también de los pesos y contrapesos de los distintos organismos del Estado, que se controlan mutuamente, ¿no? Con distintas herramientas. Pero también hay medidas de control interno, tal como decía Lorena, para cuestiones que son básicas para evitar cualquier tipo de aprovechamiento o cooptación, como por ejemplo determinar plazos acotados de duración del nombramiento, me refiero a como miembro del Consejo, evitar la reelección o prohibir que pueda optar a ciertos cargos una vez que sale del Consejo. Es decir, una serie de medidas que se pueden ir adoptando para poder prevenir cualquier tipo de aprovechamiento o cooptación. Entonces, tanto hay herramientas internas que se pueden adoptar como también herramientas de control entre poderes del Estado, tal como sucede con otros poderes del Estado, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Administración del Estado. José Ignacio, yo creo que ¿qué te agregando... parece la temática puesta? Nuevamente, este órgano del Consejo sería un órgano realmente muy empoderado, y cómo controlar que esto no se nos desfoque en definitiva. Eso es lo que se plantea en la pregunta, porque a pesar de lo que dijo Sergio, que en su opinión las malas experiencias nos deben dar, ¿cómo se llama? Nos pueden dar un marco interesante como para poder analizarlas. ¿Cómo ves tú el control del Consejo? Yo creo que teniendo claro dos cosas. Uno, que en el proceso de generación de los actos del Consejo, o de los consejos, si fueran más de uno, bueno, de los actos del órgano, llamémoslo en general, tiene que haber etapas de control, como lo hay en el procedimiento, en el proceso de gestación de una ley, como lo hay en el proceso de generación de un acto administrativo cualquiera. Eh, Así que ahí se tienen que ir dando controles precisamente en cada una de las fases de la generación del acto que derive, por ejemplo, en un nombramiento, en un traslado, en la adopción de una decisión de orden financiero, etcétera. En las decisiones que debiera tomar el órgano encargado también de regular la cuestión de la formación continua y con perfeccionamiento, etcétera. Y Muy también, bien, muchas gracias. naturalmente, a nivel, perdón, solamente como agregado, a nivel de la responsabilidad individual de cada integrante del órgano, por supuesto, sometido también a las responsabilidades de todo orden, como las que tenemos todos los que detentamos un cargo público. Creo que entonces, mm, mm, llegar a decir que en definitiva un órgano como esto estaría exento de control, me parece que no es exacto. Muy bien. Héctor, levantaste la mano. Te escuchamos. Justamente para eso. A ver, en cuanto a gobierno-gestión, yo creo que habría que considerar la posibilidad de, a ver, quiero dividirlo en cuatro funciones distintas, porque a diferencia de algunos, de la mayoría de los panelistas, yo estoy pensando en más de un órgano, y la razón por la cual pienso en más de un órgano es porque es más fácil de controlar la acción de órganos separados, y es más fácil tomar el control total de todas las dimensiones del quehacer judicial si es que hubiera un solo órgano. Y lo voy a decir bien en castellano para que no haya malos entendidos. Sobre gobierno y gestión, existe la posibilidad, ya existe un rol de la Contraloría en control de cuentas corrientes de los tribunales. Eso existe y podría pensarse atribuirle más, aunque no es en rigor un acto de gobierno llamado a ser fiscalizado, pero se trata de auditorías o cuestiones de bastante éxito, o sea, de bastante frecuencia, o de administración. No veo razón o impedimento para que la Contraloría asuma ese rol. Se trata de nombramientos,
hoy día la Contraloría hace toma de razón de los nombramientos, con la diferencia que en materia de escalafón primario existe la asunción inmediata de funciones, lo que no entorpece la asunción en el cargo y hace que el control sea bastante más rutinario, por decirlo así. Puede ser lento, pero no entorpece la función judicial. Si fuera un control con impedimentos de desempeñar funciones, creo que sería más complicado para la marcha de los tribunales y estaríamos llenos de jueces o ministros suplentes, mientras no se llene en propiedad la vacante. Así que, en ese sentido, esa tarea debiera estar situada en la Contraloría, tal como es hoy, pero con la salvedad de que esto no impida la asunción inmediata de funciones del funcionario. En materia disciplinaria, creo que el diseño propuesto por la comisión experta y corregido con las indicaciones parece razonable. La disciplina judicial, que el Ministerio Público Fiscal actúe como ente persecutor y que exista lo que se llama un pool de jueces, que junto con desempeñar la función judicial se constituya a partir de ese pool un tribunal que pueda juzgar a los miembros del Poder Judicial sin que esto consista en la Corte Suprema, ni consista en una Corte de Apelaciones, aunque se trató de remediar por la vía que fue una Corte de Apelaciones distinta. Creo que la solución del pool de jueces parece bastante razonable. Y en cuanto a la academia, no se vislumbra tanta necesidad de un control de esto. Yo creo que el diseño de las mallas curriculares en formación, en habilitación, en perfeccionamiento, es una tarea que perfectamente un órgano, o sea, un director que cumpla sus funciones respondiendo ante un órgano de composición quizá distinta a la actual, creo que es suficiente control y funcionaría razonablemente bien, y hasta ahora no he visto problemas en ese sentido. Es interesante la forma escogida por el legislador para nombrar, y puede perfeccionarse, a los miembros del escalafón primario. Obvio que hoy día que los jueces de letras o jueces de orales tengan que votar por un ministro, como lo dice el estatuto hoy día vigente, es una cuestión a corregir. No hay ninguna razón para que los jueces qué sé yo, de Ciudad de Asiento Corte, capital de provincia o de una agrupación de comunas no puedan votar por uno de sus pares. Perfectamente. Pero es una decisión que puede adoptar el legislador con pautas claras que le designe la Constitución. Muchísimas gracias, Héctor. Miguel Ángel, seguimos rápidamente con nuestras preguntas, por favor. Sí, disculpa, las preguntas, tenemos una pregunta de Francisco Pinochet para Lorena Lemunado. Lorena Lemunado dice, ¿cómo entiende su propuesta de juzgar con perspectiva de género? Bueno, al respecto, y sin dar mayores cátedras al respecto, la perspectiva de género significa básicamente constitucionalizar los tratados internacionales. La obligación que tenemos, tanto constitucional en virtud actualmente por el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, significa que nosotros ya deberíamos estar aplicando esta perspectiva de género. Y por lo mismo, no es menor que en base a esta sensibilización que ya existe en nuestra sociedad de que existen grupos vulnerables que están impedidos de acceder no solamente a la justicia, sino que también de una tutela judicial efectiva, sería de todo pertinente que este principio se plasmara en nuestra nueva Carta Fundamental. Muchísimas gracias, Lorena. Ya nos ha comunicado Rodrigo Retis que se encuentra instalado y disponible para empezar su disertación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tienes tus 10 minutos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramberto. Agradezco la invitación al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, a ti como presidente, Ramberto, y en especial a Hugo Bote, a Hugo Boto Ocle, el maestro, a quien conocí hace poco en circunstancias especiales, y me envalentonó, me invitó a participar de esta jornada, que para mí como abogado litigante
Es un orgullo poder estar con todos ustedes el día de hoy acá, ya que me dedico principalmente a la litigación en materia penal. He visitado los tribunales civiles, pero principalmente estoy en el proceso penal, y mi otra beta de mi vida es la política. Actualmente soy candidato al Consejo Constitucional por la región metropolitana, por el Partido Liberal, y me parece que esta es una instancia propicia para, particularmente en estos 10 minutos, que creo que serán menos de 10 minutos, tocar un punto que se enlaza con el segundo de los elementos del título de la jornada del día de hoy, que más que independencia del Poder Judicial, en donde ya todos han manifestado sus puntos de vista que comparto en plenitud, sobre todo los iniciales del juez Rau. Me parece que en el contexto de lo que yo pretendo sostener es enfocarnos y hacer un zoom al debido proceso enlazado con los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y en este contexto me parece que es fundamental poder conversar, llevar a la palestra la discusión, e idealmente consagrar en la nueva Constitución la consagración jerárquica supraconstitucional de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Me parece que la indefinición que hay al respecto, si bien existen jueces que aplican control de convencionalidad e intentan avanzar hacia la aplicación de estas normas de derecho internacional de los derechos humanos, no es todo lo idóneo que pudiera ser. Y en ese contexto me parece que consagrarlo a nivel constitucional abonaría, ayudaría a recorrer esa carretera hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos y la maximización de aquellos. Y esto lo enlazo con la contingencia particularmente que nos emplaza el día de hoy en Chile, referido a la dinámica de la seguridad pública y el control del delito. Y en particular quiero hacer un doble clic también en materia de población carcelaria en prisión preventiva, en donde el año 2000 la población carcelaria era en virtud de prisión preventiva 41%, después el 2005 pasó a 35%, bajó el 2010 a 21%. Se veía una bajada a medida que el sistema procesal penal nuevo comenzaba su andanza en el siglo XXI en nuestro país. Pero en 2020 avanza nuevamente al 35%. Y en consecuencia, me parece que es importante también citar a Ferrajoli, como lo hizo también el juez Rau, quien señala, aludiendo a la realidad italiana a propósito de la desnaturalización de los fines netamente procesales de la prisión preventiva, señala que esta transformación, abro comillas, ha sido el fruto de una interminable serie de leyes aprobadas en los años últimos y dirigidas a hacer de la prisión preventiva una medida cada vez menos excepcional y cada vez más automática. Y esto está enlazado armónicamente, lo que dice el maestro Ferrajoli, con la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán, donde señala que la incidencia de la Ley 20.253 del año 2008, como la agenda corta, alteró la naturaleza excepcionalísima de la prisión preventiva, alejándola de los fines netamente cautelares. Veo con preocupación cómo avanza la legislación de agendas cortas, en donde hoy día la Ley 18.216 ya no son delitos excepcionales donde no se puede aplicar, sino que al parecer la aplicación de la Ley 18.216 va a ser la excepción, y no los delitos van a ser la misma, sino que cada vez que incorporamos nuevos delitos respecto a los cuales no se puede aplicar Ley 18.216, me parece que vamos avanzando en sentido totalmente contrario a lo que significa el debido proceso y el respeto restricto a los derechos humanos. Y voy terminando mi intervención señalando de que en caso de tener el orgullo y la dicha de poder ser electo, que creo que no va a ser así por cómo están las encuestas últimamente, en mi lista yo no estaría saliendo, estaría en tercer o cuarto lugar. Me parece que es importante poder hablar de la incorporación del Tribunal de Ejecución de Pena en materia penal, y me parece que es importante incorporar en la nueva Constitución los principios de resocialización del infractor como fin de la pena y el principio de proporcionalidad de las penas en esa nueva Carta Magna. Es todo cuanto puedo agregar. Agradezco mucho el tiempo, pido las disculpas del caso por el problema que tuve, en donde tuve que ayudar a ir a buscar a mi hijo, que no me tocaba hoy día, pero
me llamaron y me dijeron que era importante y al final los hijos son la primera preocupación de todos los que somos padres. Así que muchas gracias por escucharme y ha sido un orgullo y un placer poder compartir ideas con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Así es, los que somos papás entendemos perfectamente estas situaciones que a veces hacen que todo se trastoque, pero como tú muy bien dices, los niños están primero. Bien, vamos terminando entonces, Miguel Ángel, con la... No, vamos a hacer el... Sí, ¿cuántas preguntas más nos quedaron en el Solamente tintero, una. Miguel Ángel? Solo una. Solo una. ¿Tiene alguna dirección especial? No, están abiertos todos los expositores. Entonces, les pido a los expositores lo siguiente: responder esta pregunta en un minuto y les quedan 4 para las réplicas, por favor, o lo que deseen agregar o observar respecto de lo que se ha expuesto por los distintos ponentes. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si se optara por un sistema eh, como el Consejo de la Magistratura, para evitar la politización, ¿cómo sería recomendable elaborar la estructura de este Consejo? Estructura del Consejo, entonces. Héctor, si nos haces el honor de ser el primero en responder, ya que abordaste justamente los múltiples órganos que estimas tú que deberían estar en el control. Gracias. Me remito un poco a la respuesta anterior. Son órganos distintos, permiten pensar en que no haya ninguno que controle al otro, ni haya un poder ajeno, sea que pertenezca al Poder Judicial, o sea, ajeno al Poder Judicial que lo controle. Su propio órgano de gobierno, que sea mayoría judicial, que la Constitución lo diga, en cada uno de ellos, pero al mismo tiempo que la Constitución diga más claramente quién los nombra a los integrantes y cuáles son los requisitos que estos deben reunir. Y tercero, que no se repitan los nombres de miembros de un consejo en otro. No sé si lo digo claramente. Absolutamente claro. Muchas gracias, Héctor. Lorena, ¿qué opinas tú respecto de esta pregunta? Y te quedan tus minutos también para hacer las réplicas que estimes convenientes. Bueno, yo también me remito a lo que ya antes dije en cuanto a cuáles serían los mecanismos de control, precisamente tal como también ahí dijo don Héctor. Este consejo tiene que, para evitar esta politización, tiene que ser conformado o estructurado sobre la base de mayoría de jueces, pero sobre todo de jueces elegidos democráticamente, no por dedo, no por sector, sino que democráticamente, y básicamente también en un proceso transparente y competitivo, conforme a la meritocracia. Y eso elimina también la discrecionalidad política de sus integrantes. Eso es lo que podría agregar. Gracias, Lorena. José Ignacio. Sí, yo quiero adherir lo ya señalado, porque va en la línea correcta. Es como no resuelven adecuadamente los sistemas que no pretendemos que se imiten, el argentino o como el español, es que también, como dijo don Héctor, incurrió en el tremendo error de omisión de no señalar la propia Constitución el modo en que los jueces, porque lo contemplaba así, mayoritariamente escogían a sus integrantes. Eh, y porque esa mayoría de jueces e integrantes del Consejo, citando o parafraseando más bien, no tengo la cita exacta, a Perfecto Andrés, porque que diantres, es la actividad de los jueces la que va a ser eh, gestionada, ¿verdad? Gerenciada, gobernada en esos términos de administración de sus recursos, no la de los panaderos o con todo el respeto que merecen, me encanta el pan, o de los fabricantes de llaves para puertas, etcétera, digamos. O sea, es la especificidad de la función que va a ser regulada, que debe estar integrada por aquellos que la conocen desde adentro. Muchísimas gracias. Sergio. Muchas gracias. Un consejo de la magistratura debería estar compuesto por distintas comisiones, es lo que hemos visto en la experiencia, separado en distintas comisiones temáticas que pueden ir abordando los temas de formación, administración y gestión, nombramiento, disciplina, con un pleno, con el funcionamiento de un pleno, y con todos los debidos resguardos que nos dan, digamos, las organizaciones internacionales, los principales expertos en la materia, Naciones Unidas, sobre la forma de realizar los controles respectivos para evitar cualquier tipo de
mal funcionamiento, ¿no? Y así que serían comisiones. Esa es la forma en que los consejos de la magistratura funcionan en general. Y en relación a la propuesta que existe ahora en la comisión de expertos, no olvidar que estos 4 órganos que están separados autónomamente se propone que sean coordinados por una comisión coordinadora, cuya naturaleza no está muy clara todavía, ¿cierto? Se ha dicho que tiene que ser una especie de, como parecía a las comisiones coordinadoras de la reforma procesal penal, pero que tiene numerosas fallas en cuanto a que en realidad no estaría cumpliendo lo que promete, porque finalmente no podría coordinar el detalle del día a día de lo que hace cada comisión. Es imposible hacer eso, y por lo tanto queda en la nebulosa cuál sería esa coordinación. Bien, eso es. Muchísimas gracias, Sergio. Clarísima tu postura. Tenemos una polémica ahí con Rodrigo Rettig. 2 preguntas para él, Miguel Ángel. Muchas gracias. No, Rodrigo, 2 preguntas específicamente para ti. Una de Boris Vergara y otra de Constanza Villarroel. La primera de Boris dice, usted se refirió a la reinserción social del condenado. ¿Cómo se llevaría a cabo esto de la realidad? Y segundo, dice, ¿realmente las penas sustitutivas es un avance de la justicia o son una economía utilizada por los jueces para que las cárceles no estén sobrepobladas? Gracias por las preguntas. Bueno, parto de atrás o de la última pregunta y después de la primera. Hay escasa evidencia empírica, pero existe. Fundación Paz Ciudadana, el año 2012, ejecutó un estudio respecto al impacto de las penas privativas de libertad versus las de régimen abierto. Y la verdad que la reinserción con penas privativas de libertad es del 50% y las de régimen abierto un 27%. En consecuencia, la evidencia escasa empírica que existe da cuenta de que las penas en régimen abierto o que se aplica la ley 18.216 son más eficaces para que no se vuelva a delinquir y evidentemente y consecuencialmente para reinsertar a las personas en la sociedad. Y la pregunta, nos tenemos que hacer una pregunta al final, que yo tengo una posición concreta, pero todas las posiciones son válidas. El fin de la pena, ¿cuál es el fin de la pena? Esta discusión también tiene siglos, pero me parece que en una sociedad democrática y un Estado de Derecho el fin de la pena debe ser la resocialización del delincuente, del infractor. Y acá transito hacia la primera pregunta. ¿Cómo se llevaría a cabo esto en la realidad? Y todos los operadores del sistema procesal penal sabemos de que las cárceles tienen condiciones infrahumanas. Han dicho informes numerosos de visitas de ministros en que se da cuenta de condiciones que se deben acercar a regímenes que no se deben preciar de democráticos. Y estableciendo en la Constitución el principio de resocialización de la pena como el fin de la misma, o el del infractor como el fin de la pena, me parece que vamos a presionar agua abajo a la legislación, a las políticas públicas y a las autoridades para preocuparse de una buena vez de este tema. Porque no es un tema que sea de preocupación dentro de las que más generan atención en los tomadores de decisiones. Y esto se enlaza directamente con el populismo penal, que eso existe. Hay un informe del CEJA que lo nombraron también en una ponencia hace una hora atrás aproximadamente, donde los jueces daban cuenta de que otorgaban prisión preventiva a algunos jueces por la presión mediática que generaban 2 horas de noticias de televisión mostrando delincuencia y que la gente piensa que aquí nadie se va preso cuando 9 de cada 10 prisiones preventivas solicitadas se otorgan, cuando 9 de cada 10 sentencias en un proceso penal son condenatorias, cuando nadie sabe o la gente que no conoce el sistema procesal penal no sabe de que los homicidios, los robos con violencia, intimidación, las violaciones, no se permite cumplimiento en libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un desconocimiento brutal en la sociedad respecto al proceso penal. Y me parece que los operadores del sistema y los que tenemos un conocimiento mayor respecto a esta temática, debemos aportar nuestro grano de arena donde estemos para poder socializar esa información y poder generar una sociedad que permita que los infractores de ley no tan solo pierdan su libertad, que es el derecho más preciado después de la vida, sino que después de cumplir su pena puedan reinsertarse efectivamente en la sociedad. Eso se lograría estableciendo en la Constitución ese principio que, reitero, y aquí sí que termino, presionaría agua abajo para la legislación y todas las autoridades a cumplir ese objetivo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bien, me corresponde cerrar esta reunión que estimo ha sido riquísima,
pero con algunas reflexiones breves respecto de lo que hemos escuchado de nuestros brillantes ponentes. Recojo primero el último comentario de Rodrigo. En el Quijote de la Mancha, el Quijote le cuenta a Sancho y le comenta a Sancho que para él, lejos el bien más preciado es la libertad sobre la vida, porque sin libertad la verdad es que la vida no tiene mucho sentido. No recuerdo cómo lo dice, pero evidentemente Cervantes lo escribe mucho mejor de lo que yo lo señalo. Muy interesante todas las ponencias. Miguel Ángel me coloca que faltan las réplicas. La verdad es que hicimos el primer minuto de respuesta y después las réplicas. Así, ese trámite de la discusión ya lo cumplimos. ¿Cómo cerrar? Quisiera recabar primero un consenso. Todos nuestros panelistas han coincidido en que un valor importantísimo es la independencia del Poder Judicial. ¿Qué discrepancias ligeras ha habido? Primero, estamos claros que todos queremos independencia interna de los jueces e independencia externa de los jueces. ¿Cómo vincular estas dos cuestiones respecto del debido proceso? Parece haber consenso también que el debido proceso es el que conocemos, frente a un tribunal imparcial, imparcial e independiente, en donde tenemos dos contrapartes que se encuentran en igualdad de condiciones. Y lo más importante, que el juez tenga la capacidad de no ser permeable ni a las influencias económicas, ni a las políticas, ni a los futuros premios. Entonces, ¿cómo controlamos a los custodios de la aplicación de la ley y la justicia? Bueno, aquí han surgido varios matices. La primera, con José Ignacio, claramente se pretende con su ponencia, muy acertada en muchos de sus extremos, no tener miedo al superior jerárquico, eliminar aquellas trabas que impedirían que un juez se sintiera libre en su aplicación o en su propia interpretación de la ley por el eventual castigo que pudiera recibir de sus superiores. Por lo tanto, un control estrictamente jurisdiccional a través del sistema recursivo que corresponda. Hoy la apelación o el recurso de nulidad dependerá, ¿no es cierto?, de la judicatura o el que se haya dado especializado, ¿no?, respecto a algún tema. También con él está Lorena, que clama también por algunas ausencias importantes en el proyecto de nueva Constitución y que alude a la aplicación del concepto de género para los efectos de interpretar la ley. Este para mí es un tema, Lorena, tremendamente polémico. Está incorporado hoy por el artículo 5 de la Carta Fundamental y ha recibido aplicación en algunas sentencias recientes en judicatura penal. Yo la verdad de las cosas es que, bueno, y esto también hablo a título personal, estrictamente no lo comparto. No me gusta ninguna influencia de ningún concepto a la hora de que haya un desajuste en el equilibrio procesal de las condiciones. No creo que porque una víctima sea de determinado sexo deba tener una interpretación en su favor, con franqueza. Pero es una polémica rica. Es una polémica que abre nuevos debates y que evidentemente está en la médula del debido proceso. Héctor Meri nos ha hecho aportes realmente esperanzadores. A mí me gusta mucho, y comparto, como tengo que cerrar yo, bueno, estoy hablando a título personal, lo que Héctor ha expresado respecto de la multiplicidad de órganos controladores de la propia judicatura y de su generación. Y esto pasa por ámbitos tremendamente importantes como el ámbito económico, en donde Héctor ha afincado muy bien a mi juicio, el carácter externo de la Contraloría como órgano de control. A mí me parece que ya está aprobada en combate, por así decirlo, la Contraloría General de la República en ese ámbito y que ese control debe mantenerse absoluta y totalmente. Segundo, también el control de la Contraloría respecto de la toma de razón, sobre todo el escalafón primario, que no daña a nadie porque está nombrado el juez, empieza a trabajar de manera inmediata. También me parece muy bien. El punto polémico sigue siendo
la integración de un eventual Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se genera este cuerpo del Consejo de la Magistratura, o como quiera que se le llame, y cómo Chile puede enriquecerse de las malas y buenas experiencias, como bien apunta nuestro querido amigo don Sergio Enrique? El debate sigue abierto. El debate, evidentemente, tendrá que seguir librándose. Nosotros como instituto nos sentimos honrados de tener esta reunión y queremos contarles que bajo el alero generoso del intelecto de Hugo Boto vamos a ordenar todas estas ideas y que las vamos a llevar, Dios mediante, a los debates del Consejo Constituyente, y vamos a llevar sus aportes y los nuestros por escrito y ojalá en alguna oportunidad presencialmente para los efectos de dar a conocer todas estas ricas discusiones que se han dado en el seno de esta reunión. Les invito finalmente para el próximo día jueves 4 de mayo, en donde también nos reuniremos con 4 expositores para los efectos de seguir discutiendo esta nueva constitución para la República de Chile. Les mando un abrazo gigante a todos, a quienes nos han seguido desde distintos países, a quienes desde distintos puntos de nuestra patria también se han dado el tiempo de compartir con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.